Qué bueno que se han quedado con nosotros en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, porque vamos a hablar ahora de explotación sexual. No es un tema fácil, no es un tema agradable, pero es un tema real en un país como el nuestro. Y hay una organización con la que ya hemos conversado de otros temas, CHS Alternativo, que está trabajando en la lógica de capacitar a los operadores de justicia y a la Policía Nacional, pero también a los abogados de las víctimas, para que puedan entender la dimensión de un delito como este, la complejidad del tipo penal, las características que a veces subyacen a este delito y que algunas veces el operador de justicia, acostumbrado a viejas formas penales, quizá no termina de entender o de hacer suyo o de llevar al espacio de la judicatura. Carlos Romero es abogado, es de CHS Alternativo, yo creo que con él vamos a poder revisar largo y tendido ese tema. Carlos, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación, Carlos, un gusto para nosotros acompañarte. Cuando sale cuando el Código Penal acepta el delito de trata de personas, una de las complejidades que había en los operadores de justicia era entender la tipificación penal, porque podía confundirse con otras figuras. Pero de eso ha pasado buen tiempo. ¿Esto sigue siendo un problema en el espacio judicial? Sí, mire, cuando hablamos de trata de personas y de delitos conexos en Capital Humano y Social Alternativo, conceptualizamos esto como delitos de explotación humana. Okay. Y explotación humana donde a su vez hay podríamos hablar de distintas formas de violencias entrecruzadas. Si bien se da la trata de personas y es el delito autónomo de trata de personas en nuestra legislación penal, inicialmente estaba vinculado a lo sexual, a la explotación en prostitución, a la explotación en otras formas de explotación sexual. Pero en 2007 nuestro Código Penal se adecúa al llamado Protocolo de Palermo. ¿Qué es el Protocolo de Palermo? Es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Que es la gran herramienta judicial global, digamos. Sí, ¿no es el cierto? principal instrumento Así o es. herramienta internacional. Y ahí da una definición de trata de personas. Y pasamos de la trata con fines sexuales a una trata con diversas formas de explotación como finalidad. Y en 2007 el Perú se adecúa al Protocolo de Palermo en cuanto al delito. Entiendo. Y lo sacamos solo de lo sexual y lo pasamos a un delito contra la libertad personal, donde como tipo autónomo, como delito autónomo, se dice ¿en qué consiste la trata? Es la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de una persona, esas son cualquiera de las conductas, pero dice que estas conductas se realizan a través de un medio coercitivo que busca forzar o viciar la voluntad de la persona. Y estos medios coercitivos pueden ser violencia, amenaza, otras formas de coacción, engaño, fraude, abuso de poder, abuso de una situación de vulnerabilidad, concesión de pagos o beneficios. Y esos son los medios. Y le añade la finalidad del delito, que dice con fines de explotación. Okay. Pero dice además que esa explotación puede ser de distintas formas. Y luego se ha señalado que esa explotación puede ser sexual, puede ser laboral, puede ser en venta de niños, en mendicidad o para la extracción de extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos. Y posteriormente se hace una modificación en el año 2014 donde se señala que también se sanciona cuando la finalidad puede ser una forma análoga de explotación, es decir, deja abierta cualquier otra forma de explotación. Por ejemplo, el matrimonio servil, por ejemplo, la utilización de menores de edad en el narcotráfico, o la captación y utilización de menores de edad por las organizaciones terroristas, entre otros. Eso es trata de personas. Pero la trata, y nosotros hablamos de violencias entrecruzadas, es un delito instrumental o un delito medio. ¿Por qué? Porque lo que busca es la explotación de las personas. Así es. Y se han hecho modificaciones a nuestra legislación penal los últimos años, 2017 y este último año, en junio, donde se agregan delitos de explotación propiamente dichos. Y tenemos, por ejemplo, el delito de esclavitud,
el delito de trabajo forzoso, y en lo sexual tenemos un delito específico de explotación sexual, delitos de gestión de la explotación sexual, beneficio de la explotación sexual, y más recientemente, en el mes de junio, se ha incorporado el delito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y delitos vinculados a él, como la gestión o el beneficio. Entonces, o sea, el tipo penal se fue extendiendo. Se fue extendiendo el tipo penal y se fueron también tipificando o estableciendo delitos de explotación específicos conexos que concurren con la trata. Y ahí, si bien ha aumentado los casos en cuanto al sistema de justicia penal, se empiezan a presentar problemas de lo que los abogados llamamos concurso de delitos. Cuando estamos ante un caso de trata en concurso con la explotación sexual, si se materializa la explotación absorbe a la trata. Claro. ¿Eso no está claro? No está tan claro, y tan es así que ha habido un pleno jurisdiccional en la Corte Suprema de Justicia de la República donde han visto los problemas de concurso de delitos entre trata y delitos de explotación, sobre todo sexual. El día de mañana ha comunicado el Poder Judicial que debería estar publicándose los acuerdos plenarios sobre estos problemas concursales. ¿Por qué? Porque ahí eso tiene que ver con la pena que se le asigna a cada delito. Si hay concursos, las penas se elevan. Suben, claro. En efecto. Entonces, lo importante ahí es que no es que falten normas para sancionar estas conductas. El tema es establecer bien cómo se interpreta adecuadamente esas normas. ¿La complejidad del delito de trata es el que hace tan complejo el tipo penal? Sí, cuando hablamos de complejidad del delito, claro, muchas veces pensamos en el delito cometido por organización criminal, pero hay que tener en cuenta que no solo la organización criminal, también es una persona natural que comete este delito. Es más, cuando hablamos de crimen organizado, muchas veces se entiende se señala que es crimen organizado y transnacional. Claro. En efecto, se da, pero el grueso de la trata de personas es trata interna, trata que se da en nuestro país. Siempre con la finalidad sexual con mayor incidencia y luego la explotación laboral también de manera importante. ¿Cuán complejo es en el tipo penal la palabra retención? Sí. En la medida en que la persona, digamos, no está amarrada, atada, no está en un calabozo, no tiene grilletes, sino que el método coercitivo para que no se escape es el que establece su retención. Sí, quizá ahí lo que se da es el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad. Así es. Y ahí hay un tema, en CHS Alternativo estamos haciendo en este momento un diagnóstico revisando jurisprudencia penal. Hemos revisado alrededor de 120 resoluciones. ¿Peruanas? Sí, todas peruanas. Estamos en pleno momento del análisis y, por ejemplo, encontramos que en algunas resoluciones judiciales se señala que no hay trata. ¿Por qué? Porque la víctima podía desplazarse, podía salir del lugar de explotación. Sin embargo, no toma en cuenta que la privación de libertad es uno de los medios coercitivos. Claro. Pero no es el único. Claro. Y además lo que se da es una retención, pero abusando de la situación de vulnerabilidad de la víctima y controlándola, por ejemplo, a través de sus documentos, la retención de sus documentos, o la amenaza con que si se va le pasa algo a la familia. Entonces, hay que ver hay que hacer una interpretación más pro víctima, o una interpretación más garantista en cuanto a la víctima. Y no es solo que busquemos a una, entre comillas, víctima ideal que va a facilitar la persecución penal. No, hay casos donde la víctima puede salir, sí, pero hay una posición de dominio por parte del tratante hacia la víctima. O, por ejemplo, cuando se habla de la situación de vulnerabilidad, hemos encontrado resoluciones judiciales que asimilan la vulnerabilidad solo a la pobreza extrema, o a que la víctima tenga una carga laboral, una carga familiar.
Y entonces se dice, como la víctima no es pobre o no es pobre extrema, no hay vulnerabilidad. Entonces, ese es otro concepto también que hay que interpretar mejor, y ahí hay un avance importante en la Fiscalía. Okay. La Fiscalía ha emitido un protocolo para la acreditación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata, donde da luces sobre 4 aspectos. Nos habla de un aspecto físico, un aspecto psicológico, psiquiátrico, pero también introduce el aspecto social. Y entonces, de manera que permitiría el uso de este protocolo dar más luces a aquellos jueces que ven de manera restringida la vulnerabilidad asociándolo a lo económico. Creemos que este protocolo da más luces para decir la vulnerabilidad no se restringe a la pobreza extrema, no se restringe a una alta carga familiar, sino hay distintas manifestaciones de la vulnerabilidad. Interesante. Tengo entendido que hacia mediados de mes, un poquito más, van a trabajar ustedes un evento importante que va a concentrar en Lima a fiscales y a jueces de 3 regiones del país. ¿Por qué es necesario estos esfuerzos? Sí, mire, CHS Alternativo está ejecutando un proyecto financiado por la Embajada Británica con el propósito de fortalecer las capacidades de los operadores de justicia contra la explotación humana. Y cuando hablamos de operadores de justicia penal, hablamos de policías, fiscales, jueces y también los abogados o defensores públicos de víctimas de trata de personas. Y aquí estamos haciendo esto en efecto los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Hotel Estelar, que está en la cuadra 4 de la Avenida Benavides, y estamos convocando a los fiscales especializados en trata de personas a nivel nacional, los fiscales de crimen organizado que ven delito de trata de personas, por un lado. Por otro lado, la Fiscalía también tiene una unidad de atención o asistencia a víctimas y testigos. También están viniendo de algunas regiones del país. Los jueces, si bien los jueces no tienen un subsistema especializado, estamos trayendo a jueces, además del Lima y Callao, a jueces del Cusco, Iquitos y Madre de Dios, donde este fenómeno delictivo tiene alta incidencia. Estamos trayendo también a policías de la Dirección contra la Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes y de provincias también, y a los abogados de víctimas que el Ministerio de Justicia en su Dirección de Defensa Pública ha especializado en la defensa jurídica de víctimas de trata de personas. Y a ellos estamos sumando abogados de las unidades de protección especial que son del Ministerio de la Mujer, los que tienen que ver con los albergues. Claro. Es decir, vemos una estrategia frente a la trata donde la persecución penal es muy importante, pero hay un componente de atención y reintegración de las víctimas que tiene que ir de la mano. Totalmente. Y a eso hay que sumarle un componente que no necesariamente es penal, que es la prevención del delito. Muchas veces se señala que las penas altas disuaden o son preventivas, sin embargo, no siempre es así. Y hay también una serie de acciones de prevención no penales que son tan o más importantes que la prevención penal propiamente. Señor Romero, me tengo que ir a la pausa, pero no se vaya porque quiero seguir ahondando en ese tema y quiero preguntarle en función a este evento si el objetivo es unificar criterios en torno a la tipificación de este delito o establecer algún plan, alguna estrategia adicional para poder acotar este delito en nuestro país. Quédese por favor con nosotros, vámonos a la pausa y seguimos en un instante. Estamos con el doctor Carlos Romero de CHS Alternativo hablando del delito de trata de personas en sus diversos fines y objetivos desde una mirada más jurídica, una mirada más judicial. Quédense con nosotros, no se vayan. Seguimos en el programa, nos acompaña el doctor Carlos Romero de CHS Alternativo. Qué bueno que se hayan quedado con nosotros porque estamos hablando de la trata de personas, un delito con peculiares características. Ocurre en buena parte del país y CHS Alternativo está haciendo un gran esfuerzo
por reunir a los operadores del sistema en los próximos días en un gran evento. Yo quería preguntarle, porque habíamos dejado eso un poco en el aire, si el objetivo es la uniformización de criterios. ¿Eso es lo más importante? Sí, mire, como le mencionaba, acaba de darse un pleno jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia donde están unificando criterios jurisdiccionales respecto a los concursos o concurrencia de delitos de trata de personas y de explotación sexual. De acuerdo. El evento que estamos haciendo en Capital Humano y Social Alternativo con el financiamiento de la Embajada Británica es una reunión técnica de operadores de justicia contra la explotación humana, donde tomando lo que diga el Poder Judicial. Tomando lo que diga el Poder Judicial, uno de los temas importantes es cuál es el impacto de las últimas reformas normativas del Código Penal respecto a los delitos de explotación sexual, explotación laboral y trata de personas. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro delito? ¿Cuáles son las particularidades de uno u otro delito? ¿Cuándo se dan los concursos? ¿Cómo es el tema probatorio? Que hay que probar en uno, que hay que probar en otro. Y algo que es importante y que queremos hacer acá es el intercambio de las buenas prácticas institucionales para el abordaje de la trata. De alguna manera lo que se busca es unificar criterios, sí, unificar criterios no solo entre jueces, sino entre jueces con los fiscales y policías también. Y es por eso que tomamos como un tema importante el tema jurídico. Claro. Y hay un panel jurídico que estamos promoviendo ahí, pero además estamos convocando a una experta que viene desde Inglaterra, una abogada Silvia Nicolau García, que es experta en atención a víctimas de trata de personas, que nos va a hacer 3 presentaciones. Una primera, las normas internacionales contra la explotación humana. Una segunda presentación, cuál es la experiencia del sistema de justicia británico en los casos de trata de personas y explotación humana. Y tercero, cuál ha sido la experiencia del sistema británico, pero en particular respecto a la reparación integral de las víctimas. Entiendo. Una mirada íntegra les va a dar. Sí, entonces lo que queremos es, 1, el tema jurídico, 2, la experiencia internacional, y luego estamos tocando algunos temas puntuales, como si bien la legislación penal y los operadores de justicia penales responden a un delito, queremos saber cómo se presenta ese delito en el Perú. O sea, darles el contexto de cuál es la situación de la explotación humana en el país, cuál es el contexto al cual nos enfrentamos. Por otro lado, estamos tomando también un panel sobre los alcances del control y la fiscalización administrativa. ¿Por qué? Porque si bien los jueces penales ven delitos, identifican al autor e imponen sanciones, hay instituciones administrativas que también tienen una función, no en la persecución penal, pero sí en la clausura de locales, por ejemplo, donde se da la explotación, que tienen incidencia, por ejemplo, en el sector turismo y viajes, donde podría darse explotación sexual. Por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que puede identificar casos de trabajo forzoso o de trata con fines de trabajo forzoso, y la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP lo que hace es previene el lavado de activos y realiza el trasiego del dinero, ¿no? Exacto. Y formula informes de inteligencia financiera donde lo que hace, como usted dice, es ver el trasiego del dinero. Y claro, hay dinero ilícito proveniente de determinados delitos que quieren ingresarse al mercado, a la economía formal. Y algunos de los delitos precedentes del lavado de activos casualmente son la trata de personas y los delitos de explotación. Entonces queremos darle a los operadores de justicia penal, mostrar también que hay un ámbito del sistema administrativo que podría servir para mejorar las investigaciones en los procesos penales, por ejemplo. Además, estamos planteando un panel específico como la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas a raíz de un protocolo que ha elaborado el Ministerio Público y que nos da cuenta de que
la vulnerabilidad no solo debe acotarse al tema económico, sino que hay distintas manifestaciones de la vulnerabilidad. Por ejemplo, le establece el protocolo del Ministerio Público que no basta con una pericia física, también tiene que haber una pericia psicológica por el daño causado, una pericia psiquiátrica, pero añade una pericia antropológica social. ¿Cómo es eso? El contexto en el cual vive la víctima, el contexto en el cual viene siendo explotada o el contexto en el cual donde fue captada la víctima implica una situación de vulnerabilidad que la hace más propensa a la condición de víctima. ¿Son elementos fáciles de medir, fáciles de evaluar? No necesariamente, no son fáciles de medir ni de evaluar, y ahí el organismo público que está fortaleciendo sus capacidades es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes son los peritos en esta materia, y casualmente, al ser una situación que necesita una expertise científica distinta a la jurídica, es que intervienen los peritos. En la medida, al menos por estadística, se establece que la mayoría de las víctimas de trata son mujeres. Quería preguntarle si en este evento y en otras intervenciones de CHS Alternativo con operadores de justicia, el enfoque de género es parte del trabajo con jueces y con fiscales. Sí, y ahí trabajamos de la mano con la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Nuestro proyecto tiene algunas contrapartes institucionales y en el Poder Judicial hay dos particularmente relevantes. Una, la Comisión de Acceso a la Justicia para Personas en Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que preside la jueza suprema Janet Tello. Y dos, la Comisión de Justicia de Género, que lo preside la jueza suprema Elvia Barrios. Con ellos estamos trabajando tanto en la reunión técnica como en capacitaciones a jueces, porque hay un enfoque de género que es fundamental en el abordaje de los casos, así como el enfoque de derechos humanos, así como el enfoque de discapacidad, el enfoque del interés superior del niño, y eso lo vemos de la mano con ellos, en efecto. Me queda un minuto, quería hacerle una pregunta de corte más política y que tiene que ver con que cada vez, no sé, que por ejemplo el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Católica ha trabajado con operadores de justicia, cada vez que lo ha hecho el IDL, cada vez que lo han hecho organizaciones de sociedad civil, desde el espacio político, sobre todo desde el fujimorismo, se señala la intervención, la ideologización a jueces y fiscales que se hace desde el espacio de sociedad civil. A mí me parece un disparate. Marta Chávez elabora esa bandera, pero yo quería traerle esta conversación un poco para desarmar esa lógica de ideologización, sino todo lo contrario, dar herramientas para un mejor trabajo judicial. Así es, lo que nosotros buscamos como Capital Humano y Social Alternativo, y en esta oportunidad con el financiamiento de la Embajada Británica, es fortalecer las capacidades de los operadores de justicia. Ese es el objetivo. Los distintos enfoques que se dan, nos basamos en los instrumentos internacionales. Además, en la materia, y la capacitación la hacemos de la mano con las propias instituciones concernidas. En el Poder Judicial ellos tienen su Comisión de Justicia y Género, entonces el aspecto de enfoque de género es abordado por el propio Poder Judicial. Entonces, no es que nosotros venimos a imponer un enfoque, sino que trabajamos con la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y ellos abordan esos aspectos. Muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, es una comisión donde hay jueces supremos, superiores y jueces de primera instancia, y ellos son los que abordan estos temas en particular. Y con la Fiscalía, ellos tienen una escuela del Ministerio Público y ellos están formulando protocolos importantes para la atención de víctimas o para acreditar la situación de vulnerabilidad, y lo que estamos usando es estos instrumentos normativos internos de la Fiscalía, aprovechándolos para las capacitaciones. En el caso de la defensa pública también, lo que hemos hecho es elaborar guías prácticas para los abogados, de manera que buscamos un mayor conocimiento de estos delitos, y también ahora estamos elaborando un diagnóstico en base al análisis de sentencias del propio Poder Judicial, de manera que más que una posición sesgada, lo que queremos hacer es
apoyar en el incremento de las competencias, pero con evidencia que creemos que es importante. Muy claro, señor Romero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que ha sido usted sumamente claro. Muchísima suerte en el evento de la próxima semana ya, ¿no? Esta semana, pasado mañana. Empieza el miércoles de 11 de la mañana a 6 de la tarde, el jueves todo el día y el viernes en la mañana. Estaremos pendientes a los resultados y si todo va bien, nos irá bien a todos y sobre todo a la justicia en nuestro país. Muchísimas gracias, señor Romero. A ustedes. Bueno, con las palabras del doctor Carlos Romero de CHS Alternativo y esos esfuerzos que están haciendo desde esa organización, con ayuda de la cooperación inglesa para los ingleses, el tema de trata es un tema importante. Nos tenemos que despedir.